Muy buenas tardes a todos ustedes. La 63ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a través del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, organiza la presentación del libro Tamaulipas en el Congreso Constituyente de 1916-1917. Publicación realizada en colaboración entre el Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado y el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, bajo la dirección del Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México, en el marco de la conmemoración de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Es por ello que, esta tarde, les damos la más cordial bienvenida a quienes nos honran con su presencia en el presidio. El diputado Glafiro Salinas Mendiola, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tamaulipas. Bienvenidos. La diputada Isis Cantú Manzano, presidenta del Comité del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado. El licenciado Víctor Sáenz Martínez, jefe de la Oficina del Gobernador, en representación personal del licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador constitucional del Estado de Tamaulipas. Bienvenido, señor. La licenciada María del Pilar Gómez Leal, titular del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado. El licenciado Ignacio Marván Laborde, profesor investigador de Estudios Políticos del CIDE. La licenciada Laura Hernández Montemayor, directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. De igual forma, agradecemos la presencia de la diputada Teresa Aguilar Gutiérrez. Bienvenida, diputada. El licenciado David Cerda Zúñiga, secretario general del Congreso del Estado. Funcionarios federales, estatales, municipales, historiadores, investigadores, catedráticos y alumnos de las diferentes instituciones inherentes al quehacer histórico, sean ustedes bienvenidos también. Funcionarios y personal del Congreso del Estado, medios de comunicación, público en general, sean todos bienvenidos a esta tarde. Escuchemos el mensaje de la licenciada María del Pilar Gómez Leal. Autoridades, invitados, amigos, ¿escuchan? Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta, su casa, el Congreso del Estado. En esta ocasión tengo el honor de participar en la presentación del libro Tamaulipas en el Congreso Constituyente 1916-1917, obra que se pudo concluir gracias a la participación del Instituto de Investigaciones Parlamentarias de este Congreso, con la cooperación del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y bajo la dirección del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Como todos sabemos, en el 2017 fue un año muy importante para los mexicanos, pues celebramos 100 años de la promulgación de la Constitución, máximo ordenamiento que rige la vida política, económica y social de nuestro país. El INER, que es dirigido por la doctora Patricia Galeana, fue el instituto responsable de crear varias actividades para la conmemoración del centenario de la Constitución y se contempló la creación de la colección Los Estados en el Congreso Constituyente. Fue así que el gobernador, licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, recibe la invitación a participar en esta colección y por medio del jefe de la oficina del gobernador, licenciado Víctor Manuel Sáenz Martínez, se me invitó a asumir la responsabilidad de coordinar los trabajos a fin de cumplir con dicho propósito. También quiero comentar que dentro del proceso de estructuración se tomó la decisión de sumar al proyecto a la Universidad Autónoma de Tamaulipas por medio de su Instituto de Investigaciones Históricas, en donde la licenciada Laura Hernández Montemayor, su directora, además de designar a 2 de sus investigadores,
abrió la puerta del instituto que dirige a todo el personal de este congreso. Gracias, Laura, por todo el apoyo. Así, durante los meses posteriores, el personal del Instituto de Investigaciones Parlamentarias se dio la tarea de investigar, estudiar y redactar la vida de nuestros constituyentes tamaulipecos: Seferino Fajardo, Pedro A. Chapa, Emiliano Pena Parrate y Fortunato Leija, y la referencia especial de Liceo Céspedes. Por último, agradezco la presencia del licenciado Ignacio Marván Laborde. Para nosotros es un gran honor que un experto historiador como usted nos acompañe en este evento. Antes de ceder el micrófono, quiero agradecer a los autores de esta obra, el equipo del Instituto de Investigaciones Parlamentarias. Gracias, Maru, Gabriel, Ana, Alejandro, Anselmo, Mauricio, Óscar y Valdo. Sin ustedes no hubiéramos logrado este proyecto. Muchas gracias. A continuación, tiene el uso de la voz el diputado presidente Glafiro Salinas Mendior. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Saludo con aprecio a mi compañera, la diputada Isis Cantú Manzano, presidenta del Comité del Instituto de Investigaciones Parlamentarias de este Congreso, a los diputados integrantes de esta legislatura, al licenciado Víctor Sáenz, jefe de la oficina de nuestro gobernador, licenciada María del Pilar Gómez Leal, titular del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, al licenciado David Cerda Zúñiga, secretario general. De manera especial saludamos y damos la bienvenida al licenciado Ignacio Marván Laborde, investigador de estudios políticos del CID, a la licenciada Laura Hernández Montemayor, directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Apreciables invitados, sean todos ustedes bienvenidos. Recordar la contribución de los tamaulipecos que tuvieron el honor de participar en la redacción de nuestra Carta Magna evoca el origen de nuestro ser nacionalista y patriótico, que nos une y nos distingue como mexicanos y como ciudadanos de nuestro Estado. De ahí que esta importante obra literaria de carácter histórico sea motivo de orgullo. Su contenido no implica una simple narración descriptiva, entraña más la fusión de una visión joven y renovada de investigación de 11 especialistas coordinados por la licenciada María Pilar Gómez Leal. Todos orgullosamente servidores públicos de esta institución. Así, quienes elaboraron esta obra nos invitan a través de sus páginas a conocer las participaciones más importantes de los diputados tamaulipecos en los debates del Constituyente de Querétaro. Y lo más importante, de forma amena y atractiva. Nos envuelven en el conocimiento y el análisis de la forma en que impactaron los preceptos de la Carta Magna de 1917 en la Constitución tamaulipeca actualmente vigente. Así como México no se explicaría como país sin la aportación de quienes redactaron su Carta Magna, así Tamaulipas no podría explicarse sin el legado y la intervención de sus diputados representantes en el Constituyente de 1917. En eso radica la importancia de esta obra, en explicarnos y recordarnos el génesis de nuestro marco constitucional y de los ilustres tamaulipecos que participaron en esto. No me resta
más que felicitar a quienes participaron en la creación de esta gran obra e invitarlos a disfrutar la presentación de la misma. Muchas gracias y sean ustedes bienvenidos. Gracias. Antes de cederle el uso de la voz a nuestro presentador de esta tarde, me permitiré mencionar algunos aspectos del licenciado Ignacio Marván Labor y de quien conocemos su destacada trayectoria en temas constitucionales, motivo por el cual es considerado por muchos de nosotros como una voz autorizada en la materia. Cabe destacar que el licenciado Marván es profesor e investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, y cuenta con diversas publicaciones, de las que destaca su obra Nueva edición del Diario de Debates del Constituyente de 1916-1917, en donde identifica el proceso histórico-político que posibilitó la celebración del Congreso Constituyente encargado de realizar la Constitución Mexicana de 1917. Además, refleja los principales hechos históricos que influyeron en el proceso constituyente, responde quiénes fueron los actores que intervinieron directamente en la elaboración de la Constitución y cuál fue su comportamiento político. Asimismo, realizó el ensayo Cómo hicieron la Constitución de 1917, publicado en la Revista Mexicana de Historia del Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México en el 2017. Licenciado Marván, esta es su casa y sin más preámbulo, tiene usted el uso de la palabra para que presente la obra Tamaulipas en el Congreso Constituyente de 1916-1917. Adelante. Muchas gracias. Agradezco, primero que nada, la presencia de todos ustedes. Las presentaciones del libro es muy difícil que venga la gente. Yo agradezco la presencia, la invitación del Congreso del Estado. Y pues primero que nada felicitar a la gobernadora María Pilar Gómez Real, porque pues, logró articular un libro, como dice el presidente del Congreso, ameno, que se lee fácilmente y que aporta muy claramente, no tanto lo específico regional, sino la importancia que tuvo Tamaulipas y no solo los constituyentes en el proceso constituyente de México de 1916-17. Entonces felicito al Congreso del Estado por apoyar esta obra y desde luego al Instituto de Investigaciones Históricas que logró concretar. El libro tiene 5 o 6 capítulos, cuando mucho, y habla mucho de, primero, antecedentes muy generales, desde el siglo XIX, la historia política, cómo se inserta en el federalismo Tamaulipas y cómo se fue evolucionando. Y luego tiene 2 capítulos que me parecen muy sugerentes, muy de gran aportación, sobre el contexto, uno sobre el contexto económico, social, digamos, antes del constituyente del 17 en el estado de Tamaulipas, y el otro ya más tradicional en el sentido de cuando se levantó Carrera, los levantamientos de Tamaulipas, más la lucha revolucionaria en todo Tamaulipas, pero que nos aportan mucho y culmina con algo que ha sido poco trabajado, y no solo en Tamaulipas, sino a nivel nacional, cómo se adoptó la Constitución del 17 después de la aprobación en cada uno de los diferentes estados. Yo creo que hay quienes no lo saben y es un proceso muy interesante porque Carranza, uno de los últimos decretos que publica como primer jefe del ejército constitucionalista en abril del 17, antes de que ya se instalara la Constitución y la presidencia constitucional, ante la situación del país, publica un decreto en el que, fíjense, el viejo mañoso como era, dice, ¿cuándo va a haber? La gran preocupación es cuándo va a haber elecciones de gobernador en los estados. Y ya las ansias por hacerse de los cargos y todo, pues las conocemos y sabemos cómo estaba. Ya, bueno, ya se acabó la revolución, tenemos un orden constitucional, pues ¿cuándo vamos a ya competir por los cargos? Entonces, el viejo dice, yo voy a decidir cuándo va a haber elecciones constitucionales en cada estado. Y eso va a depender de la pacificación
Y entonces los estados, digamos, ya se pacificaba, entonces directamente Carranza, ya como presidente de la República, convocaba elecciones locales, y ese Congreso es el que era a la vez, digamos, el Congreso ordinario, se volvía constituyente del Estado y adaptaba la Constitución vigente, la Constitución de lo que había evolucionado de la Constitución de 1856-57 a la Constitución del 17. Pues este es un proceso muy largo, en donde sí hay algún grupo, digamos, de estados más pacificados, pero por lo que podemos ver en la obra, Tamaulipas es de los tardíos, porque hay líos de que quién es el gobernador, no hay gobernador, sí hay gobernador, y se va hasta 1922. Oaxaca, pues tenía el movimiento de la soberanía, se va hasta 1923, y algún día lo voy a estudiar con calma, pero yo creo que esto tiene mucho que ver con nuestro calendario electoral tan accidental. Por eso, unos gobernadores empiezan en un año, otros gobernadores empiezan, ya ahora los hemos ido juntando, homologando en los últimos 10 años, pero yo creo que el origen de tantas elecciones a lo largo de todo el año en el país tiene mucho que ver con esto. Bueno, más allá de eso, quiero destacar de los capítulos del contexto, sí nos aportan algunos elementos clave de la contribución de Tamaulipas, más que de sus constituyentes, sin menospreciar a ninguno, a la revolución. Porque nos describe muy claramente la transformación económica y social que hay en el porfiriato, en el estado de Tamaulipas, y ahí quedan elementos clave que van a ser determinantes en el resultado de la revolución y en el proceso constituyente. El flujo comercial, las aduanas en los puertos y el petróleo. Sobre el petróleo, voy a decir algo más adelante sobre las aduanas y los puertos. Sobre el petróleo nada más quiero decirles que en 1908 Henry Ford sacó el Forte. Entonces, cuando empezó la producción de automóviles en serie, a partir de ahí se empieza a crecer el mercado petrolero. En realidad había antecedentes y todo lo que ustedes quieran y manden, pero se vuelve, digamos, una gran industria y la fuente fundamental de locomoción, el petróleo, a partir de 1908. Y en la guerra de 14 a 18, México aportó, a pesar de estar en una revolución, la tercera parte del petróleo que se usó en esa guerra, de todo el petróleo que se usó en esa guerra. Y esa tercera parte salió por el puerto de Tampico, porque por Veracruz no salía tanto petróleo, salía fundamentalmente del oro, de la faja de oro, etcétera, etcétera, y salía por el puerto de Tampico. Entonces, estos elementos, van a ver ahorita, son claves en el resultado de la revolución y en el triunfo sobre todo de los constitucionalistas. Laredo, Reynosa y Tampico son determinantes para poder sostener al ejército constitucionalista. Por ejemplo, en 1913-14, recién en marzo, digamos, se le arma el ejército constitucionalista, se levanta ya y empieza a luchar contra Victoriano Huerta, pero en los primeros meses, a los 2-3 primeros meses, Carranza queda arrinconado, pierde Piedras Negras y tiene que salir prácticamente clandestino de Coahuila por Durango hasta que llegara a Sinaloa y a Sonora. En ese interín de varios meses se consolida en el noreste el ejército constitucionalista, con Lucio Blanco, etcétera, etcétera, y es la que provee de recursos gracias a la aduana de Laredo y a la aduana de Reynosa, es la que va a financiar la revolución en ese momento determinante. O en 1915, todos hablamos de la derrota de Villa en Celaya y en León, etcétera, etcétera. Pues esa derrota en buena medida fue posible porque Jacinto B. Treviño en el Líbano derrota al general Felipe Ángeles y debilita sustancialmente a la división del norte. Y ahí también Tamaulipas es determinante en el resultado final que va a tener la revolución. ¿Y qué tiene que ver esto con el constituyente? Fíjense, en mi libro de cómo hicieron la Constitución, uno de los aspectos que me preocupaba más es, pues, para saber más que qué ideología
qué aspiraciones, qué ambición política tenían los diputados constituyentes, determinar qué hicieron, qué hacían, qué ocupación tenían en noviembre de 1916 o en octubre, que se postularon como candidatos a diputados constituyentes. Bueno, pues resulta que de los 218, 18 eran jefes de aduanas o administradores del timbre que habían, digamos, y que de ahí van a pasar a ser constituyentes. Y desde luego está el de Piedras Negras, pero está el de Nuevo Laredo, está el de Tampico y está el de Tuxpan y el de Veracruz. O sea, todo el eje del noreste que, como les decía, es el que surtía de recursos para poder sostener al ejército revolucionario. Y el jefe de aduanas de Veracruz se llamaba nada más y nada menos que Francisco J. Mújica. Luego Carranza lo mueve a Tabasco y lo mueve a otros lados, pero en este momento determinante, el jefe de aduanas de Veracruz era uno de esos hombres de mayor confianza y de mayor honestidad que pueden encontrar en la historia de México, era precisamente Francisco J. Mújica. Esto llega a tal grado que en el informe que hace Carranza en abril, 15 de abril de 1917, o sea, ya se termina la Constitución en febrero, hay elecciones en el mes de marzo, el 15 de abril se va a instalar el Congreso, ya se instala el nuevo Congreso, la 27 legislatura, y Carranza presenta un informe de las facultades extraordinarias que utilizó de 13 a 17, pues como primer jefe, pero realmente como dictador, francamente, ¿no? Articuló, concentró todo el poder. Y en ese informe, fíjense lo que dice, en la victoria de los constitucionalistas, la obtención de recursos realizada por el ramo de Hacienda fue tan importante como las acciones de armas. Y en esa obtención de recursos, las aduanas y puertos de Tamaulipas fueron determinadas. Y eso te queda, digamos, es una conclusión básica de lo que se explica en los capítulos de contexto. Insisto, son 15 diputados constituyentes vinculados al dinero, jefes de aduanas, recaudadores del timbre, y desde luego también el director de rentas de la Ciudad de México, que cobraba todo el predial y que también tenía una fuente segura de recursos, pasara lo que pasara. Otro elemento que me sirve mucho para vincular Tamaulipas con el proceso constituyente y con el constituyente de 17 es el extraordinario tratamiento que se da de los perfiles de los diputados constituyentes. Fajardo, Seferino Fajardo. A ver, nació 31 años, tenía en 1916-17. Tenía 15 años en 1900. ¿Por qué doy estos dos datos? Porque si vemos, digamos, el perfil de nacimiento, las fechas de nacimiento de todos los diputados constituyentes en su conjunto, este era, digamos, uno de los casos típicos. Más del 55% tiene menos de 35 años. Entonces Fajardo, pues, digamos, no era una edad demasiado joven en la época, pero no deja de ser muy joven, ¿no? ¿Y por qué digo lo de los 15 años? Porque de acuerdo a los estudios, entre otros el clásico de don Luis González, realmente para analizar la participación política, pues ¿cómo estás tú al cumplir 15, 20 años? Entonces, en 1900 ya tenía 15 años, y si revisamos, en 1900, 1902, y ya de manera acelerada a partir de 1904, empieza la oposición al gobierno de Porfirio Díaz, en diferentes lugares del país, algunos antecedentes aquí en Tamaulipas, la represión de los estudiantes en Monterrey de 1903, que pega también, digamos, en esta región del noreste. Entonces, es un caso típico de alguien que se incorpora a la revolución, que se incorpora a la conciencia política a los 15, 20 años, y ya no es alguien, por más que haya sido educado durante las escuelas porfiristas, ya no es alguien que está allá viviendo. Y sobre todo lo que siempre nos han dicho, creo que la historia de vida de los constituyentes nos lo muestra muy bien. Siempre nos dicen, bueno, el porqué de la revolución? Porque se enquilosó la clase política y no daba espacios.
Si nosotros vemos que más del 50% estaba abajo de los 35 años y que tienes casos, digamos, bastante grandes e importantes abajo de los 30 años, pues te queda claro que efectivamente era un sistema político anquilosado, y estos muchachos que tenían 15, 20 años a partir de 1900, pues lo que hicieron para poder lograr entrar a la política es, pues, primero que nada, hacerse de oposición, y la revolución realmente les abrió el camino, ¿no? Es un abogado, eso también es bien interesante. Ya ahorita no, pero hasta los años 70, si mal no recuerdo, digamos hasta que a partir del gobierno de Echeverría en adelante se empieza a invertir cada vez más en las universidades estatales, pues vivimos un centralismo total y todos los abogados eran de la Escuela de Derecho de la Facultad de la UNAM y se acabó. Bueno, en el porfiriato, no. O sea, si hay un gran número de abogados, digamos de la mitad, un poco menos de la mitad, como el 30%, son de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, lo que posteriormente va a ser la Facultad de Derecho, uno que otro de la Libre de Derecho recién fundada, pero te vas a encontrar todo el resto del Instituto Científico Literario de Ciudad Victoria, del Instituto Científico Literario de San Luis Potosí, del Liceo de Varones de Jalisco, del Instituto Científico Literario de Oaxaca. O sea, hay toda una formación muy sólida de abogados a nivel estatal, y entonces este señor Fajardo es muy representativo de ese grupo de abogados, de esa edad y de ese tipo de profesión. Y el otro dato que también, bueno, era juez, fue nombrado juez de distrito en 1916. ¿Qué quiere decir ser juez de distrito en 1916? Estás en plena revolución, estás en plena dictadura carrancista. O sea, no hay carrera judicial ni consejo de la judicatura para estar revisando las carreras. Entonces, vale la pena aquí remarcar qué pasó con la justicia, con la administración de justicia de la revolución. En agosto de 14, los primeros días de agosto de 14, en cuanto entra Carranza a la Ciudad de México, literalmente cierra las puertas de la Suprema Corte de Justicia y establece un tribunal, establece una justicia militar, primero federal, pero luego a nivel de todo el país, local. Y el que le hace el reglamento de esa justicia, dirigida directamente por el primer jefe del ejército constitucionalista, se llamó precisamente el presidente del Tribunal Militar, Francisco J. Mújica, en un momento determinado. Entonces concentra no solo la justicia federal, concentra la justicia local y pone a los jueces de los estados, los jueces locales y federales de todos los estados. O sea, ni Juárez tuvo esa concentración de poder en ningún momento determinado, ¿no? En ningún momento. Pero ya para 16, cuando el señor Fajardo va a ser juez, antes del constituyente, a partir de agosto, saca también una serie de decretos para devolver la autonomía de la justicia, quiénes van a ser los nuevos jueces a nivel federal, y que en los estados ya más o menos pacificados, con gobiernos que van a ir entrando al orden constitucional, restablezcan sus tribunales superiores de justicia y su sistema de justicia. Entonces, este señor Fajardo, pues si le rascamos un poquito más, tenía vinculaciones muy fuertes, seguramente con Venustiano Carranza, no cualquiera llegaba a juez en 1916. El señor Chapo, 20 años en 1910, 36 en 1910, en noviembre de 16 cuando empieza el constituyente. Es bien interesante, yo no tenía este dato, me lo da el libro, es de los 4, 5, 6 diputados constituyentes que tienen estudios en el extranjero como primera carrera y como posgrado. Son muy pocos realmente, pero sí, no es de que eran puros barbaján, no es cierto, había unos. Este señor estudió arquitectura, y luego se fue perfeccionando los estudios de posgrado y tiene incluso hasta carrera de aviador. Entonces, por una parte no es una formación común, es de los pocos, la minoría que sí tenía estudios en el extranjero, pero en 14 se incorporó a las armas. Entonces, no importa lo que haya estudiado, o sea, a partir de ahí se vuelve es lo que a ellos no les gustaba mucho que les dijeran militares,
Ellos eran ciudadanos armados que se rebelaron y se incorporaron o por su cuenta o con algún jefe, ¿no? Todo nos indica que él no salió del noreste, que estaba vinculado a José Agustín Castro, a Pablo González, a Caballero, digamos, a los militares de Nafarrete, a los militares aquí de Tamaulipas, se incorpora a las armas y empieza después sí una carrera militar. Entonces, también cuando nos dicen que era un congreso constituyente formado por militares, en primer lugar la contabilización no nos da tanto, son mucho más profesionistas, abogados o funcionarios públicos locales o federales. Sí hay un núcleo de 20 y tantos % de militares, pero no son militares. O sea, de los 35 que yo identifiqué con carrera específica de militar, solo 2 tenían formación en el colegio militar, ¿eh? Los demás son puros incorporados, levantados en armas, sea en la Revolución de 10 y la mayoría, sobre todo, después de 13, 14, como el señor Chiapas. Y luego también, otra cosa que nos indica tanto Nafarrete como Chiapas, que los dos eran militares, es que pues, las mismas reglas, la convocatoria a elecciones y la ley se cumplió con bastante laxitud. Porque son de los dos casos, o sea, sí hay muchos militares que fueron electos diputados constituyentes, pero que sí cumplieron con la convocatoria de que no podían ser electos en su jurisdicción. Y el señor Chapa era el jefe militar de Tampico, y el señor Navarrete era el jefe militar del Estado, y no obstante, digamos, ese impedimento legal, los dos llegaron a diputados constituyentes. Son de los casos en donde algunos se cuidó, ¿no? Y otro donde vemos también la laxitud, por el momento revolucionario, por supuesto, para cumplir con la ley, pues son realmente pocos los funcionarios públicos, tanto locales como federales, que piden licencia para ser diputados. El caso de Paulino Machor, procurador del Distrito Federal, al mismo tiempo es procurador del Distrito Federal y diputado constituyente, y ahí digamos información de que agarraba el tren en Querétaro, bajaba, resolvía asuntos y regresaba. El que sí fue más escrupuloso, por ejemplo, es Cándido Aguilar, que era secretario de Relaciones Exteriores y diputado al mismo tiempo. Entonces sí pedía licencia y iba y venía, de acuerdo a las circunstancias, el secretario de Relaciones Exteriores. Pero otro que por la cantidad y las responsabilidades que tuvo el constituyente, Pastor Roa, secretario de Fomento, para nada pidió licencia, fue secretario de Fomento y al mismo tiempo diputado constituyente. Entonces, Nafarrete, 18 años en 1900, 34 en 16, y este es un hombre típico, aunque nació en Sinaloa, es un hombre típico del noreste, sobre todo en términos militares. Es vinculado a José Agustín Castro, que viene de Coahuila y aquí va a organizar, va a participar en la revolución, y gente fundamentalmente de Pablo González. El hombre militar del estado de Tamaulipas llega a ser incluso comandante militar de todo el estado. Curiosamente, por algo ni Pablo González ni Carranza lo hacen gobernador en cada, o sea, muchos casos a nivel en otros estados eras comandante militar y gobernador, y aquí no, aquí Caballero fue el gobernador, pero a Nafarrete, por alguna razón que habría que investigar, nunca lo hicieron gobernador. Y vale la pena aquí remarcar que uno de los mitos, una historiografía ahí que he venido yo rastreando de alguna manera en los 30 con el cardenismo, se hace muy popular y luego la retoman muchos historiadores, la famosa radicalismo de Obregón que controlaba a los diputados radicales. Mi estudio, no es por nada, demuestra claramente cómo votaron, cómo hubo esos grupos entre reformistas y revolucionarios, radicales y no radicales. Hubo divisiones como en cualquier congreso, usted lo podrá, pero pues se llegó a acuerdos y sacaron adelante con la premura que tenían. Pero Nafarrete nos sirve mucho, es decir, es un hombre muy vinculado a las divisiones de Oriente, digamos, a las divisiones del noreste, y es sumamente indicativo de que realmente el militar que más diputados constituyentes puso
se llamaba Pablo González, no Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, si acaso, digamos, a través de calles, tiene a los tres de Sonora. Hay muchos de la división del noreste, pero si vemos de dónde vienen, de Colima, de Jalisco sobre todo, dependen de Manuel de Medíguez, que era enemigo acérrimo político de Obregón. Y si vemos qué pasó con los constitucionalistas de agosto de 14 en adelante, particularmente las divisiones, no los cuerpos del ejército que dependían de Pablo González, pues son los que a partir de agosto de 14 van a invadir prácticamente todo el territorio nacional. O sea, se va a Murguía, a Querétaro y a controlar Querétaro y Guanajuato. Guanajuato es el que más diputados constituyentes por población, el que más diputados tuvo. Entonces, los militares que de ahí salen, ¿de dónde venían? De Pablo González. Jesús Agustín Castro, ¿a dónde se va? Se va al sureste. Y los diputados que de ahí vienen, ¿y de quién son? De Pablo González. El mismo Mújica, ¿de dónde viene? De la división de Oriente, lo mandan a Tabasco. Entonces, si hiciéramos un recuento, realmente, en términos de militares, la división que más aporta y el sector militar que más aporta a diputados constituyentes es fundamentalmente Pablo González. Que el Obregón era muy grillo y logró colgarse la medallita, no cabe duda, pero es impresionante cómo esta fuerza política no la logró consolidar en su momento Pablo González. Y por último, Fortunato Lieja era de los pocos mayores, es un grupo muy minoritario, era más de 50 años en 1916, y es un caso típico de alguien que estudia Derecho, tiene su despacho, una su notaría en Tampico, pero pues tiene relaciones personales y llega el señor Caballero y se vuelve colaborador de Caballero. Entonces es un típico profesionista que se le abre el camino de la política a través de alguien pues, que va a ser incluso gobernador del estado y lo invita a colaborar, no sé exactamente en qué, como asesor, algún cargo así. Entonces ese también hay muchos casos similares en la revolución. Entonces creo que el libro, el análisis del contexto y el análisis de los perfiles, pues resulta muy ilustrativo de pues, qué tan diferente y qué tan parecido fue Tamaulipas con el resto del país. Finalmente quiero cerrar con pues, de dónde, dice, bueno, el señor, ¿de dónde sacó esto? ¿No? Sacó tanta cosa porque querías ahí ponerte. Bueno, mi libro, ¿Cómo hicieron la Constitución del 17? Tiene una historia muy particular. Las investigaciones todas tienen sus particularidades y sus orígenes particulares. En 1997, cuando vimos una compañera y yo ahí en el CIDE, María Amparo Casar y yo en el CIDE, el análisis político, el PRI iba a perder la mayoría en la Cámara de Diputados, y yo, bueno, pues vamos a ver, vamos a ponernos a estudiar esto, pues no está decir. Entonces, a mí me tocó toda la parte histórica de cuando en otros momentos de la historia de México el Congreso no había tenido mayoría de un solo partido, porque todos creíamos que pues, del PRI en adelante ahí ya se controló el Congreso, y incluso esa época tiene sus bemoles y tiene sus momentos. Entonces yo revisé la parte histórica y le iba a pedir a un historiador, del que más conoce a Carranza, sobre todo el doctor Javier García Diego, que por favor se encargara de Carranza. Me dijo, no, yo ando muy ocupado, no puedo. Y ya, pues yo me lo he hecho. Pues eso estoy hablando de 1997 y pues hasta 17 saqué este libro. Ahí es cuando empecé primero con un estudio de la 27 y 28 legislatura, ya tenía yo un trabajo, dije, reviso el Congreso, tengo un librito de Carranza y el Congreso. Bueno, entonces ahí arranqué a meterme en el tema y luego en el proceso ya de trabajar el tema, me voy a Jiquilpan, al archivo del general Mújica, y me encuentro que el general Mújica, que era un hombre muy meticuloso, tenía ordenados absolutamente todos los dictámenes de los artículos y fracciones de la Constitución.
O sea, el diario oficial, él sí lo tenía anotado todo, pero la impresión y en orden. Porque si ustedes van a la edición oficial del diario de debates, pues resulta que se presenta el proyecto un día y se va a discutir otro, y no es fácil estar reconstruyendo, no es fácil estar reconstruyendo pues, el proceso legislativo de cada artículo, porque simple y sencillamente no se aprobaron todos el mismo día, ni se aprobaron en orden, ¿no? Se quedaron unos pendientes y demás. Entonces, eso me permitió tener el orden de los dictámenes. Afortunadamente el diario de debates ya estaba en Word, porque la legislatura 94, gracias a Francisco Paoli, está el diario de debates de 16 en adelante y había unos discos que estaban en Word. Entonces lo que hice, primero que nada, fue, pues a ver, pues vamos poniendo el dictamen y el debate y luego sacamos el proceso de discusión, la votación, la aprobación. Me voy a ver al ministro Cosío, le digo, oye, ¿podemos hacer una edición mucho más accesible del diario de debates? Me dijo, sí, ¿cómo no? Pero no creas que así nada más. Lo que vas a hacer es el artículo de 1857, el proyecto de Carranza, el dictamen de la comisión, un comentario tuyo de qué pasó entre el 57, lo de Carranza y el dictamen, y el debate y la discusión. Son 3 tomos así de este tamaño, articulado y es realmente ahí donde nace este libro. Y a partir de ahí, pues tengo ya todo el material, una concepción integral del proceso constituyente que normalmente no se tiene, y entonces pues ya nada más le completamos con la parte, ahí sí, con eso está toda la parte de qué cambió y qué no cambió, todo lo que, las fuentes y las preocupaciones y demás, y pues la completamos el proceso político, las biografías, el análisis de las biografías y el análisis político de las votaciones, y eso es el libro Cómo votaron, que salió el año pasado, pero que salió en el centenario, pero como ustedes comprenderán, no estaba hecho para el centenario. Les agradezco mucho su atención y cuando quiera platicamos sobre cómo hicieron la Constitución de 17. Muchas gracias. Bien, muchas felicidades y gracias, licenciado Ignacio Marván. Un placer. Bien, me permito informarles que el libro en mención estará a partir de mañana a su disposición en su versión impresa en la Biblioteca del Congreso del Estado y la versión electrónica en la página del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso en fecha próxima, que se dará aviso ahí mismo en la página. Bien, con ello damos por concluido este evento y les invitamos a una. Muchísimas gracias a todos. Muchas felicidades.